nombre es Walter Horacio Guaymas, yo soy clase 62, soy de la denominada clase vieja en ese momento porque éramos dos clases. Y bueno, hoy que se conmemoran, está a punto de conmemorarse los 40 años, este reencuentro que vamos a tener después de tanto tiempo, después de una pandemia y todo, hace que, bueno, para nosotros es muy importante porque a nosotros, a partir del 2006, cuando nuestra vida, después de que llegamos de Malvinas, o sea, pasa como, viste que los relatos generalmente se hicieron todo en base a la guerra y nosotros tuvimos una vida después de la guerra. Entonces el tema fue de que nosotros llegamos a nuestros hogares, yo llegué un 20 de junio a mi casa con una situación inusual, ¿viste? Porque a mi mamá, a mi casa, llegó un telegrama post-mortem que yo había muerto en combate. Y en todos en mi familia siempre, mientras duró la guerra, pensaron de que yo estaba muerto. Así que bueno, yo me acuerdo, bueno, llegué de Malvinas, llegué acá al regimiento, después de todo lo que vivimos y todo lo que... Entonces yo me fui de baja y llegué a mi casa el 20 de junio, que caía Día del Padre. Cuando llego a mi casa, la primera que me recibe es mi hermana. Me abre la puerta porque yo llegué de madrugada. Y resulta que, claro, imagínate, la conmoción de saber de que yo estaba muerto y verme ahí, bueno, el abrazo que nos fundimos con mi hermana y bueno, ahí se despertó mi madre. Y bueno, lamentablemente todo eso a mi madre le causó un problema psiquiátrico. Tuvo que tener tratamiento psiquiátrico y todo. Pero bueno, yo llegué de Malvinas, tuve 3 meses, gracias a Dios, no tuve problemas psicológicos, nada por el estilo, o sea, dentro de todo era normal. Pero bueno, uno le atribuye a que mi vida fue muy rápidamente evolucionando, porque yo llegué a los 3 meses y me puse a trabajar. A los 4 meses conocí a mi novia, que en este momento es mi señora, desde ese momento. Tuvimos un año de novio y nos casamos. Y bueno, a los 6 meses ya fue mamá, así que yo a los 21 años ya era papá. Entonces eso llevó a que no tuviera tanto impacto en lo que me causó la guerra. Yo esto te lo comento en referencia a que con los relatos de los otros compañeros por ahí que nos hemos cruzado, no con ellos, pero con los otros que nos encontrábamos en el lugar donde vivía, ellos decían que tenían muchos problemas, no hablaban y mi vida fue diferente, o sea, más allá de algunos problemas físicos que tuve, descargas de tensiones, que era lógico por el tema de haber estado en una guerra donde uno estuvo con una tensión tremenda, ¿viste? Y a los 4 o 5 meses ya me había normalizado. Bueno, ahí formé mi familia, tuve tres hijos, tengo 3 hijos, entré a trabajar en una empresa estatal, evolucioné, pero siempre, mi vida siempre fue tranquila, sumisa y nunca tuve, o sea, mi carácter era muy tranqui, muy sumiso. Y yo transcurría esos tiempos, iban creciendo mis hijos, yo vivía en Comodoro y iba evolucionando, mis hijos iban creciendo, pero notaba que nos faltaba algo a nosotros, ¿viste? A mí, personalmente. Mi trabajo siempre fui tranqui, no tuve problema porque estaba bien, pero sí, ¿viste? Era muy tranqui, era yo. Y fue evolucionando la vida así, hasta que en el 2006, me acuerdo que me había ido, nos fuimos de vacaciones, nos habíamos ido a conocer los glaciares, y cuando volvimos, mi hijo, el más grande, me dice que habíamos tenido una llamada telefónica de Esquel, que querían comunicarse conmigo urgente. Bueno, llamamos y todo, y ahí nos comunicaban que nos querían juntar. Y imagínate la emoción mía personal, después de 24 años, no tener noticias de ninguno, porque yo había perdido el contacto, o sea, no tenía contacto con ninguno. Cada cual, después que vinimos de Malvinas, nos destinamos a nuestros lugares y después
Otros compañeros sí, porque eran compañeros de ciudades. Yo no, yo era de Comodoro, era el único de Comodoro, ¿viste? Así que imagínate. Yo me juntaba con los excombatientes, pero no tenía mucha relación porque yo sentía que no era mi lugar. Cuando vos te juntás con un excombatiente, vos querés, no sé si, porque lo nuestro es sí, es rememorar lo que hicimos nosotros. Y yo no lo podía hacer con nadie porque no era del palo, no era de los que habían ido conmigo. Entonces, mi vida era determinadamente tranqui, ¿viste? Bueno, y ese 2006, cuando vinimos acá, el reencuentro fue lo más espectacular y más hermoso que me pasó en la vida. 24 años después, mirarnos en la cara y vernos, cambiamos mucho físicamente, y preguntarnos, vos sos tal, vos sos Walter, y era impresionante el cada momento con cada uno que nos reencontramos. Y ese fue un clip para varios de nosotros. ¿Por qué? Porque todo le pasaba lo mismo, salvo aquellos que sí eran compañeros de ciudades y tenían un contacto, eran 2 o 3, todos, viste, que habían sido de la misma ciudad y tenían esos contactos. Entonces más o menos, pero ese reencuentro, y después, bueno, cuando nos juntábamos, esa reseña, ese encuentro y eso de compartir y las experiencias y las historias de vida, y había muchos de los, porque nosotros fuimos 28, 29, no me acuerdo bien cuántos son, siempre no me olvido el número de los que fuimos, pero fuimos poquitos nosotros. Fuimos un destacamento que fuimos pocos. Se nos acoplaron 2 o 3 soldados, dos panar de otro regimiento de Río Mayo, y después allá se ven otros 2 que eran de panar, de los mismos estos, pero era del regimiento 10, eran diferentes. Pero nosotros, el grupo nuestro, los que habíamos ido de acá con los de Río Mayo, éramos poquitos. Y bueno, ahí en ese reencuentro empezamos a contarnos la historia de vida y nos dimos cuenta que cada cual pasó una vida diferente. Y sí, fue difícil. Es así que hay un muchacho de los que vive en Trelew, que era de Trelew, era de Rawson, ¿no? Por ahí vivía. Y él, la madre, nos contó de que él vivió sumergido y nunca, como que no podía salir. Y cuando nosotros nos encontramos con él, es como que él ahí volvió a la vida, volvió a integrarse. Y después de eso, bueno, la mamá nos contó de que no volvió a ser el mismo tampoco. Es más, yo vuelvo de todo ese reencuentro, vuelvo a ¿cómo es que se llama? Vuelvo a mi casa y ya mi carácter cambió. Ya uno sentía de que, de que la etapa, que ahí había algo que ya había encajado en lo que me faltaba. Era el reencuentro con mis compañeros, ¿viste? Y bueno, ya ahí a mí me cambió el carácter, mi forma de ser. Fui más, ¿cómo es que se dice? Más abierto. También a mí me modificó mi forma, ya te digo, mi carácter me lo fortaleció, me ayudó para mi trabajo, porque yo era una persona, ya te digo, tranquila, de no meterse, hacer el trabajo normal, sin ningún problema, porque no tenía problema, pero sí, viste, esa forma, viste, sumisa y tranquila, y eso me benefició a seguir adelante en mi vida personal, laboral, me fortaleció, o sea que ese reencuentro a nosotros nos fortaleció de una manera o de otra. Y bueno, y cada año que nos juntamos, que rememoramos, ya venimos más abiertos, ya nos vemos mucho más expeditivos. Y bueno, hasta el día de hoy que este encuentro, imagínate, en la época de la pandemia no nos pudimos juntar, porque, a ver, lo nuestro fue muy diferente a lo que por ahí en otras versiones. ¿Por qué? Vos habrás escuchado, muchos de los veteranos en otras circunstancias han pasado situaciones diferentes. Diferente en el sentido de que ellos no la pasaron bien. Hambre, bueno, un montón de situaciones como las que siempre se dirigieron. Lo nuestro fue diferente porque el grupo nuestro
había una camaradería tal que cuando empieza la guerra, los que estaban a cargo nuestro se encargaron de cuidarnos. A ver, fue muy diferente, por eso el reencuentro con esta gente, con nuestros compañeros, porque nuestro regimiento quedó, de nuestro destacamento, nuestra sección que quedamos allá, en determinado momento, bueno, por circunstancias, quedamos al mando de 2 subtenientes, que era la rama más baja del oficial, porque teníamos a cargo otra persona mayor, pero cuando empezó la guerra es como que no sé cómo viene el tema, porque ese ya no me acuerdo bien, pero él se va de lo que estaba a cargo nuestro y quedaron ellos dos subtenientes. Es como decir cabo en la rama de los suboficiales, ¿viste? Y ellos fueron los que nos guiaron, los que recibían las órdenes de lo que teníamos que hacer. Y el grupo nuestro era muy fortalecido. Y bueno, ¿viste? Y cada cual, nosotros tenemos historias de vida, ¿viste? Pero bueno, es una sensación de reconfortar al encontrarte con tus amigos, con tus compañeros de batalla, ¿viste? Y la verdad que fue una experiencia muy especial. Pero ya te digo, lo nuestro fue diferente a lo que pasaron muchos otros, que uno no hace uso de valor porque la verdad que cada cual la pasó de su forma, ¿viste? Pero nosotros fue diferente a lo que relataban vos escuchabas de los relatos. Lo nuestro siempre fue, es lógico, habrá habido algunos pequeños problemas como pasa, pero el grupo nuestro tuvimos la suerte de que fuimos 28 y los que fuimos volvimos. Algunos volvieron heridos porque tuvimos heridos, pero volvimos todos, no murió ninguno en combate. Hoy en día fallecieron 5 ya en su vida por distintas circunstancias, ¿viste? Y bueno, y nosotros, ya te digo, este reencuentro para nosotros fue muy especial, muy especial. Y a partir, como ya te dije en primer momento, el 2006 nos cambió la vida a todos. Ese reencuentro fue como volver a la vida para nosotros. Esa etapa que nosotros no la podíamos cerrar porque no la podíamos comentar con nadie. Y vos imagínate, el primer año que estuvimos juntos era contarnos las anécdotas y las anécdotas y las anécdotas y entre nosotros. No contarlas hacia afuera, sino entre nosotros. Y nuestras familias, escuchando, muchos quedaron, ¿viste?, sorprendidos porque, ¿qué pasaba? Muchos no lo comentaban en su familia. ¿Viste? No se abrían. Y vos imagínate que muchos de la familia, bueno, a mi señora ni hablar, a mi señora le corrían las lágrimas, ¿viste? Escucharme a mí hablar de algo que con ella yo no lo hablaba. O sea, me lo preguntaba así muy superficialmente, pero nunca profundizaba, ¿viste? Y me supongo que lo mismo debe haber pasado. Pero bueno, en el caso mío, a mí sí. Yo después que ese reencuentro, bueno, después yo podía charlar afuera, hablaba, nunca, no era que me molestaba, ¿viste? Hablar de ese tema, no me molestaba, pero si no me lo preguntaban, no contestaba nada, o sea, me era intrascendente, pero después, como ya te digo, de ese encuentro, ya después no tenía problemas, es más, después me invitaron a colegios, a contar las vivencias, ¿viste? Y no tenía ningún problema, ¿viste? Así que... Y la historia de vida de cada uno nos cambió, nos marcó y nos cambió. Ese reencuentro la verdad que nos marcó. Y la verdad que fue una experiencia. Y después, bueno, muchos me preguntan, en caso de que, dice, ¿ustedes eran conscientes de lo que habían ido a hacer? Si ustedes eran conscientes, si estaban... y a todos les digo lo mismo. Todos tienen la versión de lo que dicen los demás, pero tienen que escuchar la versión nuestra. Nosotros teníamos 18 años, pero no éramos... Yo tenía 19, porque yo era soldado viejo. Yo me tendría que haber ido de baja y justo fue en el tramo donde se hacía el cambio de clase. Entraba a la clase 63. Yo ya tenía casi 19 años y los que entraban tenían 18. Cuando te preguntan, dice, si ustedes sabían porque eran muy jóvenes, los mandaron, no. Nosotros sabíamos perfectamente dónde íbamos.
Nosotros teníamos conocimiento, porque a ver, 18 años de los que eran antes no es lo mismo de 18 años de lo que eran. Antes eran un poco más maduros, nosotros éramos más maduros, más tal vez de la vieja escuela, como se dice, más centrados, un poco más. No te digo que a ver, es como todo, ¿viste? Hay de todo, pero la mayoría en esa edad éramos, pero teníamos conocimiento. Y por ahí algunos me hacen la pregunta, ¿y vos si ahora te vuelven a llamar? Y lo volvería a hacer, porque a ver, vos vas consciente de que vas a defender tu patria, no vas de jolgorio o porque vas a algún lado, no, vos vas porque tu patria te necesita, vos vas a defender la soberanía de tu país. Y como me han preguntado muchas veces, ¿vos lo volverías a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Y no solo en ese momento, en cualquier momento, porque nosotros somos representantes de este país, y tenemos la obligación de defender, vos tenés que defender los derechos de tu país, en distintas formas, el ejército a su forma, los políticos a su forma, pero todos tienen que defender la condición de patriotismo como uno tiene acá. Y así que yo, si a mí, como siempre me dicen, ¿volvería? Y sí, no lo pensaría dos veces, porque vos vas, uno va consciente que va a una guerra. No es que vos escuchás en muchos de los relatos o muchos de las preguntas, o sea, no relatos ni preguntas, sino lo que dicen el afuera. Mandaron a chicos, no éramos chicos. Ahora, si vos me decís con 18 años que los mandan ahora, ahí lo podríamos charlar, porque la mentalidad de un chico de 18 años hoy es muy, muy diferente a la que teníamos en ese momento. Pero bueno, la conciencia de uno en ese momento hacía de que nosotros sabíamos dónde íbamos y a qué íbamos. Pero bueno, fue un cambio, ya te digo, es un cambio, un hito en la vida de uno, un antes y un después. Es así. Y ya te digo, si a mí me decís por qué nosotros volvimos, en el caso nuestro, nosotros tuvimos la suerte de tener un grupo de oficiales y suboficiales que nos cobijó, nos condujo y nos cuidó. Los ponderantes de una guerra hacen de que vos puedas herirte, morirte, porque es una guerra, ¿viste? No sabés. Pero es muy diferente cuando vos te guían. Bueno, imagínate que el ejército eran profesionales ellos estudiaron para eso. Está bien, en una guerra no estuvieron, pero tenían un mayor conocimiento que nosotros. Vos imaginate que nosotros éramos soldados viejos, teníamos una trayectoria de un año casi adentro, y los que entraron no tenían mucha experiencia, pero en el transcurso de todo lo que nos pasó, los nuevos, nosotros le fuimos enseñando parte a los... a ver, lo que pasa es que en una guerra vos vas aprendiendo y todos vamos aprendiendo en una guerra. Aquel que no es profesional de las guerras, por primera vez es todo, porque los que estaban a cargo nuestro eran profesionales del ejército, pero no habían estado en una guerra, o sea que... Pero bueno, hoy por hoy si estamos acá es gracias a ellos. Hoy es pura y exclusivamente. Por eso el reencuentro nuestro es muy emotivo con ellos, porque fuimos determinada cantidad de soldados, suboficiales y oficiales, casi mitad y mitad fuimos. Y de los soldados viejos fuimos 3, el resto eran soldados nuevos, así que imagínate. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de volver todos, heridos algunos, un subteniente vino herido, un suboficial y 2 soldados estuvieron heridos, pero volvimos todos. Gracias a Dios volvimos todos. ¿Vos ahora vivís en el Ranquero o seguís No, en Comodoro? yo vivía en Comodoro y cuando me jubilé de mi etapa laboral me vine a vivir al Hoyo. Vivo acá en el Hoyo. Y yo los reencuentros no me perdí ninguno. Desde el 2006 hasta que apareció la pandemia, vine a todos. Y a Esquel, siempre a Esquel, porque Esquel es nuestra cuna de combate, como le decimos nosotros. Y acá nosotros tenemos muy lindos recuerdos. La gente a nosotros acá nos trata muy bien. La gente, los medios. Tenemos para nosotros es como venir a cobijarse acá. El tratamiento, la amabilidad. Cuando salimos a comprar en los comercios, por ahí nos juntamos y tenemos que ir a comprar para almorzar o para algo, y la gente por ahí o nos regala las cosas, o nos dice no, por favor, y
Y nosotros nos sentimos, cuando venimos acá, es como que vos te sentís en tu casa, ¿viste? En tu casa en el buen sentido de la palabra, porque te acobijan, realmente te respetan, y dentro de todo eso, para nosotros es muy importante. Más allá de todo lo que te pueda dar por afuera, no. En el caso mío, yo te lo doy a título personal, a mí me es más valioso lo que me puede dar el afecto de una persona que lo material que te puede dar cualquier otra cuestión, ¿viste? Y eso nosotros lo sentimos acá, por eso volvemos. Vos imagínate, a mí no se me hacía tan difícil porque yo vivía en Comodoro cuando me fui de acá, pero hay gente que vive en Ushuaia, vive en el Chaco, vive en La Pampa, vive en Paraná, Entre Ríos, en Buenos Aires, y esa gente viene acá. Y venimos y nos juntamos, y algunos por ahí pueden venir o no por distintas circunstancias. La mayoría de nosotros a esta altura, la mayoría somos abuelos. Cuando recién nos juntamos éramos padres, ¿viste? ¿Entendés? En el 2006, mirá, éramos padres con chicos de 11, 12 años, ¿viste? 16, pero a medida que fuimos evolucionando en nuestra vida, fuimos quemando etapas, y hoy, por ejemplo, yo vine a este encuentro y vine con mi hija, mi hijo, y están mis nietos. Así que vos imaginate la satisfacción que tengo de disfrutar esto yo ahora con mis nietos. No, yo digo, la cuna es el regimiento, la cuna de combate, porque nosotros fuimos desde acá, éramos destinados de otros lugares, fuimos destinados a Esquel, y es nuestro lugar de origen hacia la guerra. Por eso digo, es la cuna nuestra. Acá hay muchos veteranos en Esquel, pero lo han hecho en otros regimientos, en otros lugares. Nosotros somos a la viceversa. Nosotros somos de otros lugares, pero lo hicimos acá. Por eso es nuestro lugar de regocijo acá, de sentirnos cómodos, porque cuando venimos cambian los jefes y todo, pero el recibimiento es igual, la atención es igual, y uno, ¿viste? Es lo que uno más añora en estos momentos, porque, a ver, hay que ser realista. A vos te pueden dar una pensión y qué sé yo, pero el cariño no tiene precio, ¿viste? El reconocimiento no tiene precio. Entonces uno apela a esas cuestiones. Pero bueno, es gracias a Dios lo que uno tiene y lo que disfruta en estos momentos, más allá de que pasamos momentos difíciles, ¿sí? Y vos fijate que nosotros empezamos a tener, porque fueron 10 años de olvido, 10 años donde la sociedad no hablaba, muy poco, y los suboficiales y oficiales, por lo que comentaban ellos, también la pasaron mal. A ellos los discriminaban, ¿viste? Como que eran los perdedores. Para los jefes de ellos eran los perdedores, y los discriminaban y los trataban mal. A nosotros la sociedad no nos trató mal, pero sí es como que no terminó la guerra y solamente la seguían padeciendo aquellos familiares de los veteranos que quedaron mal. Y yo pienso que ese abandono de tanto tiempo hizo de que muchos veteranos hayan caído en lo que cayeron, en los desastres totales, ¿viste? De los suicidios y todo. Yo pienso que si hubiese habido una contención del momento que llegamos, hoy por hoy estamos hablando de miles de soldados que estarían vivos, miles de chicos que estarían vivos. Pero lamentablemente llegó tarde la contención. Para ambos, para todos, como digo yo. Pero los oficiales y oficiales la pasaron mal, sí. Los discriminaban, insólito que tu propia fuerza te discrimine porque vos perdiste una guerra. Y los escuchábamos nosotros cuando escuchábamos a otros suboficiales de otros lugares, viste que por ahí te encontrás con otros excombatientes y por ahí conversan y te explican. No, dice, a mí no me querían ni ver, y bueno. Pero bueno, lamentablemente llegó 10 años tarde y eso se pagó caro, se pagó con la vida de muchas. Es más, hoy en día la mayoría de los combatientes, el que no es drogadicto, es alcohólico, no te digo todo, pero una parte importante, ¿viste? Y muchos ni hablar de los que se suicidaron.
Imagínate que todos los que se suicidan. Pero bueno, uno da gracias a Dios que tuvo la fortaleza para salir adelante. Ya te digo, en la escala de valores siempre el grupo que a mí me cobijó, que me dio la oportunidad de volver. De ahí partimos, ¿viste? Y de ahí uno hizo su vida. También yo en mi vida la pagué, porque mi mamá, ya te digo, con lo que le pasó, con esa situación de haber pensado que perdió a su hijo y verme, lo llevó. Mi mamá estuvo en psiquiátricos, estuvo 2 años en recuperación. Gracias a Dios se recuperó, todo bien, pero ese golpe, ¿viste? Y me imagino, yo te doy el caso mío, me quiero imaginar de otros casos, ¿viste? Que también deben haber padecido a situaciones similares. Pero como ya te digo, ¿quiénes vivían en ese periodo que no nos reconocían? Los familiares nada más. Era común. Después de 10 años, cuando ahí a alguien se le ocurrió, ¿viste?, darte una medallita y reconocerte, ahí es cuando explotó se abrieron las cartas, como digo yo, se abrió el juego, y ahí empezó a conocerse más las cosas, ¿viste? Y ahí, bueno, es como yo digo, ¿viste? Pero bueno, en mi caso personal, doy gracias a Dios de que estoy bien, tengo mi familia. Fui transitando mi vida de veterano normal y viendo crecer a mis hijos normal, yo contándole a mis hijos mis experiencias. Nosotros tenemos la suerte de que nuestro jefe hizo un libro donde él hizo toda el sabor de la derrota, se llama, del subteniente Tamaño era en ese momento, ahora es un coronel retirado. Y él hizo un libro donde ahí cuenta nuestras vivencias. Y para nosotros eso es, imagínate, es como un libro de historia, ¿viste? Que va a quedar por lo menos para nuestras generaciones, nuestra familia, y ahí van a ver lo que, en este caso, lo que hicimos nosotros, y todas las generaciones van a poder leer, porque ahí está bastante bien explícito todo lo que hicimos, dónde estuvimos, todo en referencia a la guerra, ¿viste? Pero bueno, es lo que nos queda y lo que nos da la vida para poder seguir adelante, ¿viste? Pero bueno, eso es lo más importante.